Buenos días. Esta es la clase número 9 del módulo 3 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos conceptos sobre ADN recombinante y la estructura y función de diferentes tipos de ARN. Revisemos esta red conceptual. Los organismos vivos tienen básicamente 4 tipos de macromoléculas que cumplen funciones diversas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Dentro de los ácidos nucleicos tenemos básicamente 2 tipos: el ADN, que es heredado de las células progenitoras que dan origen a la célula que estamos estudiando, y el ARN. El ADN está dividido en porciones que contienen información para la síntesis de la proteína, que se denominan genes, pero también tienen porciones sin información, que son los intrones y los sectores promotores. Estos genes tienen la información genética en la cual está almacenada las instrucciones para construir la estructura primaria de una proteína y cumplir una dada función celular. Esa información genética es propia de cada especie. Si nosotros tenemos información genética, por ejemplo, de la especie 1, es decir, moléculas de ADN que provienen de una dada especie, y otras moléculas de ADN que provienen de otra especie, y combinamos el ADN de una especie con el ADN de otra especie, tenemos lo que se conoce como ADN recombinante. Para la preparación del ADN recombinante, que es un proceso que se realiza en laboratorio, se utilizan básicamente, entre otros elementos de importancia, las enzimas de restricción. Cuando obtenemos información genética de una especie y la introducimos dentro de otra especie generando un ADN recombinante, logramos generar lo que llaman los organismos transgénicos, en el cual un gen de una especie fue introducido en el genoma de la otra especie. Veamos de una manera simplificada este proceso. Supongamos que tenemos un organismo 1 que tiene un ADN con la información para cumplir sus funciones y centramos la atención en un gen en particular que llamamos gen 1. Este gen 1 tiene información para sintetizar una proteína que hemos colocado en rojo. Otro organismo de otra especie puede no tener ese gen y por lo tanto no tendrá la proteína. Las técnicas de ADN recombinante lo que permiten hacer es tomar este organismo con este gen que puede estar llamando nuestra atención y obtener ese gen, al que vamos a llamar transgen. Ese gen lo introducimos dentro del organismo 2 por un mecanismo conocido como transfección y obtenemos un organismo transgénico porque hemos introducido el gen del organismo 1 dentro del ADN del organismo 2. Ahora, este organismo transgénico, que tiene un gen del organismo 1, puede producir la proteína 1 y cumplir la función que cumplía el organismo 1. Veamos un poco más en detalle cómo se hace esto. El organismo 1 contiene el gen en cuestión. Se extrae primero la molécula de ADN del organismo 1 y luego, con unas enzimas conocidas como enzimas de restricción, se produce el corte de manera precisa de obtener el gen que queremos. Ese gen luego se introduce en otro ADN que le damos el nombre de vector de transfección. Se realiza el corte de este vector utilizando las mismas enzimas conocidas como enzimas de restricción y el gen luego es introducido en el espacio producido por la enzima de restricción sobre el vector. Así tenemos un vector, que es una molécula de ADN, que tiene el gen que nos interesa. Este vector está preparado para poder ingresar dentro de la célula del organismo 2 y una vez que ingresamos dentro del organismo 2, el transgen va a ser introducido dentro del ADN que pertenece al organismo 2.
Y entonces acá tenemos un ADN recombinante, porque hemos combinado el ADN del organismo 2 con el gen del organismo 1. ¿Cuál es el resultado? Que el organismo 2 puede producir ahora la proteína 1, que antes no podía hacerlo porque carecía del gen en cuestión, que ahora sí podemos ver está introducido dentro de su ADN. Veamos cómo actúan las enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son enzimas de origen bacteriano que tienen estos microorganismos para defenderse de la infección de virus. Cuando un virus, que es una partícula formada por moléculas de ácidos nucleicos y proteínas, se introduce dentro de una bacteria, estas enzimas se encargan de cortar el ADN del virus, evitando de esta manera la infección bacteriana. Acá tenemos repetido dos trozos de ADN, como ya sabemos, con sus extremos, una doble hebra, y hemos dejado separado por tripletes a cada hebra. Las enzimas de restricción pueden actuar de dos maneras. Siempre van a cortar la hebra de ADN. En uno de los casos, el corte puede ocurrir de esta manera, es decir, se rompe un enlace fosfodiéster, se rompen varios puentes de hidrógeno y se rompe otro fosfodiéster. Y la otra posibilidad es directamente que se rompan enlaces fosfodiéster y fosfodiéster. Las enzimas de restricción que actúan de esta manera generan un corte en la molécula que, imaginémonos, si cortamos acá y separamos, obtenemos esto, generando lo que se conocen como extremos cohesivos. ¿Por qué? Porque esta adenina, timina y adenina podría reinsertarse, unirse por puente de hidrógeno y volver a formar la molécula. Cuando se produce un corte de esta manera se llaman cortes Romo y la molécula ya no es adhesiva como lo hacía anteriormente. Una característica importante de las enzimas de restricción es que habitualmente los sitios donde cortan, conocidos como dianas de restricción, son secuencias palindrómicas. ¿Qué quiere decir? Si leemos esta secuencia en este orden, en este sentido, vemos que es TTAA. Si leemos esta secuencia en el mismo sentido, de 5 a 3, es TTAA. Eso se llama secuencias palindrómicas, cuando la secuencia de bases es la misma leída de una hebra sobre la otra. Lo mismo pasa acá. Tenemos GGG, CCC, y si leemos acá, GGG, CCC. Pero acá el extremo es RO, en cambio acá el extremo es cohesivo, y ya veremos con este ejemplo cómo se explica la formación del ADN recombinante. Muy bien, veamos entonces ahora la formación, la preparación de un vector. Supongamos que este es el ADN de un organismo que tiene un gen que nos interesa, y supongamos que el sector del ADN que nos interesa es el que hemos dejado en rojo. Si actuamos sobre este ADN con una enzima de restricción, vemos que acá tiene dos dianas de restricción, que serían TTAA y TTAA. Entonces, la enzima de restricción corta de esta manera y corta de esta manera. Al cortar, va a producir que este trozo de ADN, que esquemáticamente lo dejamos en rojo, quede libre con dos extremos cohesivos. Simultáneamente tenemos un vector que, como vimos, es una molécula de ADN que vamos a utilizar para que este trozo de ADN pueda ser introducido en otro organismo. Los vectores tienen dianas de restricción iguales que el ADN que estamos procesando. Por lo tanto, si yo a este vector lo trato con una enzima de restricción, la enzima de restricción va a cortar en el mismo sitio que teníamos hoy, TTAA, TTAA. Y al cortar va a generar acá dos extremos cohesivos. Si vemos estos extremos cohesivos, acá le ha quedado una parte de una simple hebra y acá le ha quedado una parte de la simple hebra. Por lo tanto, acá podríamos tener un apareamiento de bases. ¿Quién se aparearía? AATT, que justo es lo que tiene este sector que hemos cortado. Y acá, ¿quién se aparearía? TTAA, que es justo lo que tenemos acá. Entonces, si acá tenemos los dos trozos del vector, lo que vamos a ver es que este
trozo que hemos cortado con las enzimas de restricción de un determinado organismo, lo podemos insertar, por supuesto con la participación de otros elementos químicos, como enzimas y sustratos necesarios. Se produce acá la unión de manera de generar el enlace fosfodiéster acá, 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 y los puentes de hidrógeno que se establecerán automáticamente. De esta manera tenemos un vector que originariamente no tenía la porción de ADN y ahora sí la tiene. Entonces, si esta molécula de ADN la introducimos dentro de otro organismo, vamos a lograr introducir el trozo de ADN que nos interesaba. Veamos un poco más con otro esquema el mismo proceso. El vector, los más comunes, los más conocidos en general por la bibliografía de estudio, son lo que se conocen como plásmidos, que son ADN circulares. Estos ADN circulares, que son productos de la ingeniería genética, son moléculas obviamente de ADN, pero que tienen ciertas estructuras. Acá representamos en rojo lo que se conoce como diana de restricción, es decir, la zona donde va a actuar la enzima de restricción. Y luego estos vectores, estos plásmidos en este caso, tienen otras secuencias de ADN con información, por ejemplo, para la síntesis de proteínas, que confieren resistencia a antibióticos. Entonces, y este es el ADN de la especie de la cual queremos obtener este gen. Entonces, con la enzima de restricción, cortamos la porción de ADN que queremos y la obtenemos. Este sería lo que podemos decir el transgen, o sea, el gen que queremos introducir dentro de otro organismo. Con la misma enzima de restricción, cortamos la diana de restricción del vector. Por lo tanto, el vector se va a abrir. Y luego, el gen que teníamos lo introducimos en este sector. Entonces, de esta manera tenemos el vector con el gen. Representemos ahora esquemáticamente de esta manera. Lo que está en negro y en azul, negro es el ADN del vector, azul es el gen que le da resistencia a antibiótico. Por lo tanto, cuando hagamos este proceso químico, nos van a quedar básicamente dos tipos de vectores. Aquellos que tienen el ADN y la resistencia a antibiótico, y aquellos que tienen el ADN, la resistencia a antibiótico y el gen que le hemos introducido. Por lo tanto, si ahora este vector nosotros lo introducimos dentro de una bacteria, supongamos que esta es una bacteria que es sensible al antibiótico, para el cual acá tenemos una proteína que es capaz de inactivarlo. Entonces, esta bacteria es sensible a un antibiótico. ¿Qué quiere decir? Que si esta bacteria intentamos que crezca en un medio donde está presente un determinado antibiótico, no lo va a hacer. Ahora, si a esta bacteria nosotros le introducimos el plásmido que tiene el gen que le da resistencia a antibiótico, esta bacteria ahora será resistente a antibiótico, pero no tiene el transgen porque este plásmido no le hemos introducido el transgen. Mientras que si a la bacteria le lográramos introducir el plásmido que tiene, además de la resistencia a antibiótico, el transgen, ahora la bacteria tendría resistencia a antibiótico y el gen en cuestión. Este gen que le da resistencia a antibiótico es el que nos va a permitir a nosotros seleccionar aquellas bacterias en las cuales hemos logrado introducir el plásmido. Es decir, que si nosotros tomamos bacterias y las tratamos con nuestros plásmidos, tendremos básicamente tres tipos de bacterias. Las que son sensibles al antibiótico, las que son resistentes al antibiótico pero no tienen el gen, y las que son resistentes al antibiótico y tienen el gen. Cuando todas estas bacterias las pongamos en un medio de cultivo, estas no crecerán porque está el antibiótico presente y estas dos sí. Pero de estas dos bacterias que crecen, una en particular producirá la proteína que a nosotros nos interesa y la otra no. A través de técnicas de microbiología podemos aislar esta bacteria y de ahí en adelante tenemos una bacteria transgénica que produce una proteína que nos está interesando. Bien, veamos esto nuevamente. Acá tenemos un ADN, supongamos vamos a hacer el caso para un ADN humano. Supongamos que tenemos un gen que es el gen de la insulina. La insulina es una proteína importante para la regulación del metabolismo de los glúcidos, lípidos y proteínas, y hay situaciones como la diabetes mellitus en el cual
la insulina falta y por lo tanto la proteína insulina debe ser administrada. Para que pueda ser administrada a los pacientes debe poder prepararse y una de las técnicas para prepararse es la de ADN recombinante. Entonces, supongamos que a partir de una célula humana, del ADN humano, obtenemos el gen de la insulina. Ese gen de la insulina lo introducimos dentro de un vector. Este vector, como podemos ver, es el mismo que estuvimos hablando hoy. Acá fue cortado con las enzimas de restricción y se le introdujo el transgen. Y este gen es el que le da la resistencia a antibióticos. Y que representamos esquemáticamente este vector de esta manera. Una zona de ADN sin información para nosotros, otra de resistencia a antibióticos y otra con el gen de la insulina. Entonces tenemos una bacteria que en su ADN no tiene gen de la insulina. A través de un mecanismo especial introducimos dentro de la bacteria este plásmido o este vector, y este vector tiene la información para que la bacteria pueda empezar a preparar insulina humana, que va a ir volcando básicamente al medio donde se esté produciendo. Así se generan medicamentos como el que podemos ver acá, que en general cuando son producidos por esta técnica figura, como dice acá, insulina humana recombinante. Cuando se obtienen medicamentos, por supuesto en general proteínas, que llevan el nombre de recombinante, quiere decir que la producción de esa molécula en particular se ha llevado a cabo básicamente con esta técnica. Por supuesto, la complejidad de este tipo de técnica y las variantes disponibles son enormes a esta altura de la ciencia. Como ya hemos visto, esta red conceptual, las 4 biomoléculas principales de los organismos vivos son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. La función de los ácidos nucleicos es el almacenamiento y la transmisión de la información genética. Los ácidos nucleicos básicamente son 2 tipos, los ácidos desoxirribonucleicos y los ácidos ribonucleicos. El ácido desoxirribonucleico, en porciones de su estructura conocidos como genes, tiene almacenada la información genética. Y esta información genética es utilizada para construir la estructura primaria de las proteínas y cumplir todas las funciones celulares. Los ácidos ribonucleicos que veremos hoy participan básicamente en el proceso de transmisión de la información genética desde los genes a las proteínas. En este esquema vemos simplificado lo que acabamos de ver. Los ácidos nucleicos son 2 tipos, los ADNs y los ARN. El gen es la porción del ADN que tiene la información genética que es necesaria para construir la estructura primaria de una proteína. Los ARN, que hay diferentes tipos, ARN mensajero, nuclear heterogéneo, ribosomal, de transferencia y ARN reguladores, participan básicamente en la transmisión de la información genética hacia la estructura de las proteínas, en 2 procesos conocidos como transcripción y traducción, que veremos más adelante. El ARN es un polinucleótido que tiene algunas características. A semejanza del ADN, los nucleótidos se unen entre sí por un enlace fosfodiéster que une el carbono 3' de una molécula ribosa con el 5' de la otra molécula. Y tiene bases nitrogenadas. Puede tener citosina, uracilo, en lugar de timina que tenía el ADN, adenina y guanina, que son iguales a las del ADN. Como todo polinucleótido unido por enlace fosfodiéster, le queda un extremo 3', que queda libre el oxidrilo del carbono 3, y el extremo 5'. Otro detalle importante de ácidos ribonucleicos es que la pentosa que contienen es ribosa y no desoxirribosa como era el ADN. La ribosa se diferencia de la desoxirribosa, que tiene un oxidrilo en la posición 2', cuando la desoxirribosa no lo tenía. En general, las moléculas de ARN son cadenas lineales y no cadenas dobles como es el ADN. En este caso, desde el extremo 5' al extremo 3', la secuencia de base que tendríamos sería CuAG por las bases nitrogenadas que lo componen.
Como dijimos, los ácidos ribonucleicos en general son una simple cadena. Acá estamos representando esquemáticamente una cadena de ARN donde hemos resaltado algunas secuencias de bases nitrogenadas. En las zonas de punto también hay bases nitrogenadas, pero no se han escrito, para fines de simplificar. Esta cadena es una simple cadena, pero si uno observa cuidadosamente esta secuencia de bases, es complementaria de esta. Es decir, si nosotros giráramos esta estructura sobre sí mismo, la secuencia que tenemos acá, UGG, GAGG, UGG, GAGG, queda complementaria a la otra secuencia de bases. Entonces, a pesar de que el ARN es una simple cadena, puede tener zonas de doble hélice. Cuando se produce este tipo de zonas de doble cadena, queda una zona donde no hay complementariedad, y eso se denomina horquilla, que podemos representar esquemáticamente de esta manera: una zona de doble cadena y luego una zona que no hay complementariedad. También pueden ocurrir otras formaciones conocidas como protuberancia. Otra vez lo mismo, tenemos una cadena, acá tenemos una secuencia de base que es la misma de arriba, y acá tenemos otra secuencia de base donde la parte que está en azul es diferente a la de arriba, pero lo otro, GGA y GGGU, son las mismas, por lo tanto es complementario. Por lo tanto, si se dobla sobre sí mismo, puede obtener complementariedad con esta base, pero la parte azul no va a tener complementariedad, entonces va a quedar como una parte externa. Por eso se denomina protuberancia, que se puede representar de esta manera. Otra situación es, por ejemplo, que tengamos zonas no complementarias marcadas en rojo y en azul en ambas estructuras. Por lo tanto, si se dobla sobre sí mismo, va a haber zonas que se complementan y otras zonas que no, quedando lo que se conoce como un bucle interno, es decir, una zona sin complementariedad y otras zonas sin complementariedad. Bueno, muy bien. El ADN, como vimos, es una molécula que tiene la información genética, se encuentra en el núcleo de las células eucariotas. A partir del ADN se forma una molécula de ARN conocido como nuclear heterogéneo, que luego de procesos químicos genera el RNA mensajero. El RNA mensajero sale al citoplasma y acá participa en la síntesis de proteínas, donde además necesitamos la presencia de los aminoácidos que vienen unidos a otro ARN, que son los ARN de transferencia, y a otros ARN, que son los ARN ribosomales, que forman parte de los ribosomas. Por lo tanto, como vemos, RNA M, T y R participan todos en el proceso de síntesis proteica o traducción. Veamos brevemente la estructura del RNA mensajero. El ARN mensajero es una molécula formada obviamente por nucleótidos, donde acá se ha hecho un separado en triplete, pero en realidad es continuo, y en algún lugar tiene un triplete AUG que se conoce como triplete de iniciación y que pusimos de profeso en color verde para relacionarlo al color verde de un semáforo, es decir, acá es donde puede iniciarse la síntesis proteica. En algún lugar de su estructura van a figurar otros tripletes, en este caso es el UAA, pero podría ser UGA, UAA, UAG o UGA, que son los tripletes de finalización donde termina la síntesis proteica, y pusimos en rojo para indicar que es el triplete de stop, con el cual acá finaliza la síntesis de la proteína, tema que veremos más adelante. Esta molécula de nucleótidos a su vez tiene en su extremo 5' un nucleótido que es una metilguanosina que se denomina capuchón o cap o casquete, y en el extremo 3' una sucesión de nucleótidos cuya base es adenina, y esta estructura se la llama poli-A, por estar formado por una gran cantidad de nucleótidos que contienen adenina. Veamos la estructura del RNA de transferencia, o ARNT. El RNA de transferencia también es una molécula lineal, pero tiene sectores que son complementarios. Por ejemplo, acá lo hemos marcado en negro, este sector es complementario a este sector, que quiere decir que si esto se dobla va a formar apareamiento de bases. Este sector verde se aparea con este azul se aparea con este y el rojo se aparea con este. Por lo tanto, si cada uno de ellos se aparea, obtendremos una estructura de esta manera, una cadena lineal, pero que ha formado doble cebra, formando una estructura en forma de trébol con 4 brazos. Es decir, tiene 4 brazos, 3 de ellos son horquillas, como las que hemos visto. Los 4 brazos tienen funciones específicas. Uno de ellos es donde se une el aminoácido y es el brazo aminoacilo. Como vimos, el ARNT es importante para introducir aminoácidos en la síntesis proteica. Otro brazo es importante para el reconocimiento por enzimas. El otro brazo se une al ribosoma y el otro brazo
conocido como brazo anticodón, es el que se va a unir al RNA mensajero. A pesar de que esto lo hemos representado por una línea, no debemos olvidar que en cada uno de estos sitios hay nucleótidos con una base nitrogenada en particular. Acá vemos cómo se une el RNA de transferencia al aminoácido por uno de sus brazos, al ribosoma, que está representado por estas dos subunidades, y en el brazo anticodón tiene 3 bases, que esas 3 bases nitrogenadas son complementarias de 3 bases del RNA mensajero. Cuando se produce la síntesis proteica, la información que está en el RNA mensajero es traducida por el RNA de transferencia, que va a colocar un aminoácido en particular en cada sitio según las características del código genético que ya hemos visto. Recordemos esta estructura. El ADN tiene información en sectores conocidos como gen. El gen, fuera de él, tiene un sector conocido como promotor, donde van a actuar factores transcripcionales que pueden hacer que se active la información del gen o que se inhiba. Cuando se activa la transcripción, es decir, la obtención de información a partir del gen, se genera primero una molécula de RNA heterogéneo nuclear, que es una copia exacta de la estructura del gen, salvo que en lugar de tener adenina y desoxirribosa en lugar de timina y desoxirribosa tiene uracilo y ribosa. El gen, como hemos visto, tiene sectores sin información conocidos como intrones, por lo tanto el RNA heterogéneo nuclear también los tiene. Este RNA heterogéneo nuclear, dentro del núcleo, sufre 3 procesamientos básicos, que son el capping, splicing y poliadenilación, que ya veremos, y que termina generando, por el proceso de capping, la colocación del cap, por la poliadenilación, el agregado del poli-A, y por el splicing, la eliminación de los intrones. De esta manera se genera el RNA mensajero, que luego, como vimos con la intervención de los ribosomas con el ARN ribosomal y de los aminoácidos unidos al RNA de transferencia, puede dar origen a las proteínas.